Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. No había ocurrido un asesinato en San Pedro en más de 5 años. No desde que el anciano José mató a su esposa por una partida de Monopoly que terminó mal y un matrimonio que acabó peor. Eso fue hasta la semana pasada. Ahora, 3 carpetas descansan sobre mi escritorio, cada una con una víctima distinta, y me observan con silenciosa acusación. Siento que me exigen respuestas, que me gritan en su mudo lenguaje. Resuélvelo. Busco un vaso medianamente limpio, lo soplo para quitarle el polvo y cualquier rastro de insectos muertos o excremento de ratón. Me sirvo un trago corto, pero cambio de opinión y lo doblo. El licor es fuerte y despierta mis sentidos, quemándome la lengua con un ardor familiar y reconfortante. Observo el líquido ámbar durante 1 minuto antes de abrir la primera carpeta y hojear el contenido. Los asesinatos ocurrieron con apenas un par de días de diferencia. El asesino logró entrar y salir sin ser visto, sin forzar cerraduras, sin dejar testigos. A las 3 víctimas les cortaron la garganta con una hoja extremadamente afilada y las colgaron boca abajo en sus propias casas, con las muñecas y los tobillos atados, con una cuerda gruesa y áspera. Lo más inquietante es que toda su sangre desapareció, como si alguien la hubiera recolectado. Esto no fue un crimen pasional, ni un robo que salió mal. Esto fue un ritual, una ejecución calculada con precisión. Un escalofrío me recorre la espalda al pensar en ello. No es solo la brutalidad del acto, sino el descaro. Alguien estuvo aquí, en mi territorio, matando a mi gente bajo mi nariz, y lo hizo sin dejar un solo rastro. Me niego a aceptar que sea perfecto. Nadie lo es. Tal vez la evidencia está ahí y simplemente no he sabido verla. Mis interrogatorios comienzan con los más cercanos a las víctimas, amigos, familiares, vecinos, pero en cada conversación tropiezo con la misma realidad. Los 3 eran solitarios, con muy pocos amigos en la vida real, y sin embargo, se conocían entre sí. Empiezo a unir las piezas y descubro que todos eran jugadores profesionales de videojuegos. La revelación me sorprende. En un pueblo como Fairview, donde la mayor emoción es la feria anual y la gente aún paga en efectivo, no imaginaba que alguien pudiera hacer carrera con algo así. Pero el dato más importante llega después. No solo jugaban juntos. Todos formaban parte del mismo equipo de League of Legends. Un equipo necesita 5 jugadores, lo que significa que aún hay 2 personas ahí afuera. Tal vez sean las próximas víctimas. Tal vez sean los asesinos. Empiezo por la primera. Ana. Es una mujer tranquila, amable, de esas que te ofrecen café antes de que puedas pedirlo. Hablamos casi 1 hora. Se muestra genuinamente preocupada, pero no dice nada que me ayude a avanzar. El siguiente en mi lista es Thomas, un tipo regordete con una coleta descuidada y unas gafas gruesas que resbalan constantemente por su nariz sudorosa. Es evidente que está nervioso, más de lo que debería. Algunas personas simplemente tienen ansiedad social, pero en mi experiencia, la culpa también suda. Después de horas en la sala de interrogatorios, Thomas se derrumba. Me cuenta todo. Fue Sara. Ella lo organizó todo. Mi piel se eriza, mientras lo escucho hablar con voz temblorosa. No fue un arrebato de ira ni un crimen pasional. Fue premeditado, planeado con un propósito claro: mejorar el equipo. Al principio me cuesta procesarlo. ¿Mataron a sus compañeros de equipo por un videojuego? Pero Thomas insiste. En la escena profesional, la competencia es feroz. Hay millones en juego. Su equipo no estaba a la altura, así que Sara encontró a alguien en la Deep Web para solucionar el problema. La Deep Web. Solo escuchar esas palabras hace que un nudo se forme en mi estómago. No es el sitio en el que compras drogas o ves documentos filtrados del gobierno. Es el lugar donde habitan los verdaderos monstruos, los que no solo existen en la imaginación de las personas. Sara está sentada frente a su computadora cuando llego. Su rostro es una máscara vacía, su pantalla un rectángulo negro. Apenas susurra una advertencia. Nos va a matar a todos. ¿Quién?, pregunto. Serenia. La temperatura en la habitación cae de golpe. Exhalo y veo mi aliento convertirse en una nube. Sara teclea algo en un chat y espera. Sin querer, contengo la respiración.
La pantalla parpadea. Luego, todo desaparece. Y entonces, la voz emerge de la computadora. No es una voz humana. Es un estruendo gutural, profundo, algo que no debería provenir de un simple altavoz. Mi cuerpo entero se tensa al escucharlo. Mira en la oscuridad, detective Jack. ¿No quieres experimentarlo por ti mismo? ¿No estás cansado de todo esto? Algo me sujeta. No lo veo, pero lo siento. La presión en mis brazos, en mi pecho. Mi visión se nubla y de repente, mi arma está en mi mano. No recuerdo haberla sacado, pero ahí está, fría contra mi piel. Mi dedo se aprieta contra el gatillo. Intento detenerlo, pero no tengo control. Estoy a punto de volarme los sesos. La puerta se abre de golpe. Mi compañero Mark me arrebata la pistola en el último segundo. Me desplomo en el suelo jadeando, pero no soy el único afectado. Sara está golpeando su cabeza contra la mesa con violencia, una y otra vez, con una fuerza que no parece humana. Los oficiales intentan detenerla, pero entonces uno de ellos, sin previo aviso, desenfunda su arma, se la coloca bajo la barbilla y aprieta el gatillo. El disparo sacude la sala. El eco retumba en mi cabeza. La computadora sigue encendida, la pantalla completamente negra, pero hay algo ahí dentro. Lo siento. Nos está observando. Mark reacciona primero. Se abalanza sobre el dispositivo, lo arroja al suelo y lo pisotea con furia hasta convertirlo en un amasijo de plástico y metal. La habitación queda en silencio. Sara yace muerta. Un oficial con la cabeza volada. Sangre en las paredes, en el suelo, en mis manos. No hay una forma lógica de explicarlo, pero todos lo vimos. Soy suspendido, sin paga, sin respuestas. Nadie va a creerlo, ni siquiera yo. Intenté atrapar a un asesino de la Deep Web, pero encontré algo más, algo que no es humano, algo que ha cruzado a nuestro mundo, algo que nos observaba a través de la pantalla. Y de alguna forma, tengo que detenerlo. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. ¿Te atreverías a investigar más allá? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like y suscríbete para más historias. A veces me pregunto si la vida de un hombre realmente se define por lo que elige hacer, o por los momentos que no puede evitar, los que simplemente se imponen sobre él. Si me preguntan cuándo mi vida cambió para siempre, diría que fue una sola noche. Una noche en la que la maldad, disfrazada de curiosidad, me arrancó a mi familia y dejó mi alma destrozada. Vivía en una ciudad de California que, para mí, era un refugio. El sol brillaba siempre, las olas chocaban suavemente contra la orilla, y las sonrisas de mis padres y de mi hermana Ana eran lo único que necesitaba para sentir que el mundo era un lugar seguro. Pero todo eso cambió cuando Ana empezó a perderse en las sombras, en algo mucho más oscuro que cualquier cosa que hubiera imaginado. Ana, mi hermana menor, tenía 15 años. Era una chica curiosa, llena de preguntas sobre el mundo que la rodeaba. Mientras yo me hundía en mis propios problemas, Ana se dedicaba a explorar el vasto océano digital. De alguna forma, siempre había tenido una conexión especial con la tecnología. Desde pequeña, la veía metida en su computadora, mientras yo prefería los deportes o salir con mis amigos. Pero al principio no me preocupaba. Todo el mundo está en su mundo. Pensé, ¿qué tan malo podía ser? Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, algo comenzó a cambiar en ella. Al principio fue sutil. La escuchaba murmurar en su habitación, como si estuviera conversando con alguien. Pero al preguntarle, siempre me respondía con la misma excusa. Solo son mis amigos, Jack. Nada serio. Pero había algo en su voz, algo en sus ojos, que me inquietaba profundamente. En cada conversación sentía como si ella estuviera más y más lejos de mí, como si estuviera comunicándose con algo, o con alguien que yo no podía ver. Recuerdo el día en que vi por primera vez lo que no debía haber visto. Estaba limpiando su cuarto, buscando un cargador, cuando encontré su computadora encendida. La pantalla mostraba una página de la que nunca había oído hablar. En la parte superior de la pantalla, un logo oscuro y letras en blanco. Deep Web. Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Sabía lo que era.
Sabía que no era un lugar donde debería estar una niña de 15 años. Me acerqué, mi pulso acelerado, y cuando Ana regresó, le pregunté directamente: ¿Qué es esto, Ana? Se quedó quieta, como si su mente tratara de procesar qué decir. Sus ojos evitaban los míos. Es solo una tontería, Jack. Me metí por accidente. No voy a volver a entrar, te lo prometo. Lo juró, y aunque no estaba del todo convencido, decidí darle el beneficio de la duda. Pensé que era solo una fase, una curiosidad adolescente que pronto se desvanecería. Pero las cosas empeoraron. Cada vez pasaba más tiempo frente a la computadora, más horas que antes, y su comportamiento se volvía más errático. Ya no era solo que pasara tiempo en línea, había algo oscuro en ella, algo que me hacía sentir que ya no estaba completamente ahí. A veces, al despertar en medio de la noche, la veía en la cocina, mirando la pantalla de su computadora con una expresión vacía, como si no fuera mi hermana, sino alguien más. Un viernes, decidí salir con mis amigos. Hacía tiempo que no salía y necesitaba desconectar. Mis padres estaban en casa, Ana también. Todo parecía en orden, aunque una sensación de incomodidad me rondaba. Recibí un mensaje de Ana antes de salir, como siempre lo hacía. Todo está bien, Jack, no te preocupes. No pensé demasiado en eso. Era solo una noche más. Al llegar al club, la música me envolvió. El bullicio me distrajo, y por un rato sentí que podía escapar de mis pensamientos. Pero algo no estaba bien. Cada vez que miraba mi teléfono, me invadía una sensación extraña, como si algo me estuviera llamando, algo urgente. Entonces, el mensaje llegó. Jack, por favor, vuelve a casa. Era diferente a los otros. Algo en su tono me hizo saltar de la silla. No pude esperar ni un segundo más. Salí corriendo del club, sin explicar nada a mis amigos. El miedo me apretó el pecho mientras corría hacia el coche. Sentía que algo terrible había ocurrido. Conduje a toda velocidad, pero el tráfico estaba espantoso, como si el destino me estuviera retrasando. Mi mente viajaba a 1000 por hora. ¿Qué le habría pasado a Ana? ¿Por qué parecía tan angustiada? Los pensamientos se atropellaban unos a otros, y mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el sonido del motor. Al llegar a mi vecindad, vi las primeras luces rojas en la distancia. Cuando me acerqué, la escena que se desplegaba ante mí era indescriptible. El cielo estaba teñido de rojo por las llamas, y las sirenas de los bomberos llenaban el aire, ahogando cualquier otro sonido. Mi casa estaba ardiendo, un infierno en medio de la noche. Corrí hacia los bomberos, tratando de atravesar el perímetro, pero me detuvo un oficial. Su rostro era grave y su mirada vacía. «Tu familia, no hay sobrevivientes», me dijo, con una voz tan baja que apenas pude escuchar. En ese momento, el suelo desapareció bajo mis pies. El mundo ya no tenía sentido. Mis padres, Ana, todo se había ido en un instante. Me arrodillé allí, entre las ruinas de lo que alguna vez fue mi hogar, preguntándome cómo todo había sucedido tan rápido. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y quién había hecho esto? Las horas que siguieron fueron un caos. Los investigadores me dijeron que todo parecía haber comenzado en la cocina, donde se encontró un rastro de gas. Al principio pensaron que se trataba de un accidente, pero las pruebas revelaron algo mucho más macabro. Ana no estaba sola. La habían manipulado. La habían estado vigilando. Había estado en una videollamada con unos hombres, personas que solo existían en las oscuras profundidades de la Deep Web. Ellos la habían convencido. Le dijeron que abriera las válvulas del gas, que esperara, que prendiera un fósforo. Y lo hizo. Frente a sus ojos, la casa explotó. La luz de la vida de mi hermana se apagó, y todo lo que quedó fue un infierno. Me costó días entender lo que había sucedido. ¿Cómo una niña tan llena de vida pudo haber caído en esa trampa? ¿Qué le dijeron? ¿Qué hicieron para que creyera que estaba bien? Las respuestas nunca llegaron, solo preguntas sin fin. Y la culpa, la abrumadora culpa, si solo hubiera estado ahí, si solo no hubiera ignorado las señales. Pero entonces, un día, encontré algo, un mensaje, un archivo en el teléfono de Ana, algo que ella había dejado atrás, un mensaje encriptado de alguien conocido en la Deep Web. Y mientras leía esas palabras, mi piel se erizó,
porque entendí que todo esto no había terminado. Este es solo el principio, Jack. Desde entonces, no he sido el mismo. Me despierto en medio de la noche, convencido de que alguien me observa. La sensación de que la oscuridad me sigue es constante, como si los hombres que manipularon a Ana no se hubieran ido, como si todavía estuvieran aquí, esperando a que cometa otro error. El horror que una vez parecía ser solo una historia en una película, ahora es mi vida. Y cada día me pregunto si alguna vez podré encontrar la paz. Porque lo peor no es la explosión, ni la pérdida de mi familia. Lo peor es saber que, en algún lugar, aquellos monstruos todavía están esperando a su próxima víctima. Y esa es la pregunta que me atormenta. ¿Será mi próximo error el que los lleve de nuevo a la puerta de mi casa? Me llamo Jack y esta es la historia de cómo mi vida cambió para siempre por una decisión estúpida. No sé si alguien creerá lo que voy a contar, pero necesito sacarlo de mi cabeza, como si al escribirlo pudiera liberarme de la maldición que arrastro desde aquella noche. Todo comenzó en un viernes cualquiera, una de esas noches donde el cansancio de la semana se disfraza de risas y copas entre amigos. Estaba en el apartamento de Marcos, mi mejor amigo, junto a otros 3 compañeros. Hablábamos de tonterías, jugábamos videojuegos y compartíamos anécdotas sin mayor preocupación. Yo, como siempre, preferí mantenerme sobrio, mirando el celular entre charla y charla. Fue entonces cuando Marcos, con esa sonrisa juguetona que siempre tenía cuando planeaba algo divertido, nos llamó desde su escritorio. «Tienen que ver esto», dijo moviendo el ratón con entusiasmo. Nos acercamos a la pantalla. Estaba en un chat de video de la Deep Web. Todos conocíamos la red oscura, pero siempre la habíamos tratado como una leyenda urbana más. Un lugar lleno de exageraciones y cuentos de terror. Pero Marcos era curioso, siempre queriendo ir más allá. En la videollamada había alguien, o algo. La imagen parpadeaba con interferencias, como si la conexión fuera defectuosa. Al principio pensé que era un fallo técnico, pero cuando la figura se estabilizó, el ambiente en la habitación cambió. El rostro que nos miraba no era normal. Estaba distorsionado como una máscara derretida, con los ojos hundidos en sombras. Lo más inquietante no era su apariencia, sino la sensación que transmitía. No estaba simplemente mirando la pantalla, me estaba mirando a mí. «Mira, Jack, creo que le gustas», bromeó uno de mis amigos. Todos rieron, pero yo no pude. Algo en esos ojos negros me congeló. No era un filtro, no era una broma, era algo más profundo, más real. «¿De dónde sacaste esto?», pregunté con la voz entrecortada. «Es uno de esos chats de la Deep Web», respondió Marcos, restando importancia. «Solo para reírnos un rato. Relájate». Pero no podía relajarme. Le pedí que cerrara la ventana, y justo cuando fue a hacerlo, la pantalla se apagó sola. Silencio. «¿Qué demonios?», murmuró Marcos moviendo el ratón frenéticamente. No pudimos reconectar. El usuario había desaparecido. Lo dejamos pasar y seguimos la noche, pero algo dentro de mí ya estaba roto. La incomodidad me acompañó hasta que decidí irme a casa. Y ahí fue cuando empezó todo. Caminando por las calles desiertas, sentí una presencia tras de mí. Me giré varias veces, pero no había nadie. Aún así, esa sensación de ser observado era innegable. Era como si esos ojos negros siguieran clavados en mi nuca. Cuando llegué a casa, cerré todas las puertas con llave y revisé las ventanas. Algo que nunca hacía. Intenté convencerme de que solo estaba sugestionado. Encendí la televisión para llenar el silencio y finalmente me dormí en el sofá. A las 3:07 de la mañana, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Hola, Jack». El corazón se me detuvo. Bloqueé el número de inmediato, pero el escalofrío ya se había instalado en mi columna. Esa misma noche desperté con un sobresalto. No por un ruido, sino por la ausencia total de él. El tipo de silencio denso que solo experimentas cuando algo no está bien. Abrí los ojos lentamente y me encontré con la oscuridad de mi habitación. Pero no estaba solo. En la esquina, junto a la puerta, una figura alta y deforme me observaba en silencio. No se movía, no respiraba. Solo estaba ahí, mirándome. Parpadeé y desapareció. Me levanté de un salto, encendí todas.
las luces y revisé cada rincón del apartamento. Nada, pero el olor a perfume intenso impregnaba el aire. No era mi colonia, ni ningún producto que usara. Era un aroma extraño, denso, casi químico. Intenté dormir de nuevo, sin éxito. Las sombras en las paredes parecían moverse con cada parpadeo. A la mañana siguiente, algo aún más extraño sucedió. Mi despertador no sonó, a pesar de haberlo programado. Me levanté tarde, lo cual era raro en mí. Al ir al baño, encontré algo que me hizo temblar. En el espejo, escrito con una sustancia rojiza, estaban las palabras: "Te veo". Corrí a la puerta. Estaba cerrada con llave desde adentro. Nadie había entrado. No había explicación lógica. Llamé a Marcos desesperado. Él se rió, creyendo que era una broma. «Relájate, Jack. Fue solo un video raro. Estás paranoico», dijo. Pero yo sabía que no era paranoia. Esa noche, mientras intentaba dormir con la luz encendida, mi celular vibró de nuevo. «Ya voy». Salté de la cama y corrí a la puerta para asegurarme de que estuviera cerrada. Fue entonces cuando escuché pasos en el pasillo. Lentos, pesados. La mirilla estaba bloqueada, como si alguien hubiera cubierto el otro lado con la mano. El olor a perfume era insoportable ahora, llenando cada rincón del apartamento. De pronto, la cerradura comenzó a girar. Corrí al baño y me encerré, llamando a la policía con las manos temblorosas. Escuché la puerta abrirse y pasos entrando. Una voz grave y distorsionada murmuró desde la sala: «Qué bonito te ves despierto». Contuve la respiración, paralizado por el miedo. El pomo del baño comenzó a girar lentamente. No tenía escapatoria. En un arrebato de desesperación, abrí la ventana del baño y salté al balcón del vecino. Me raspé las manos y las rodillas, pero logré cruzar. Toqué frenéticamente a su puerta hasta que una anciana confundida me abrió y llamó a la policía. Cuando llegaron, el apartamento estaba vacío. La puerta principal cerrada, sin signos de entrada forzada. Solo el aroma penetrante de aquel perfume extraño impregnaba el aire. Me mudé inmediatamente. Cambié de número, dejé mi trabajo y me alejé de todo. Pero la paz nunca volvió. Cada noche, sin importar dónde esté, despierto a las 3 y 7 de la mañana. Y siempre hay un mensaje nuevo de un número desconocido. «Te veo». La policía no encontró rastros. No hubo registros de la videollamada, como si el hombre de la pantalla nunca hubiera existido. Pero yo sé que está ahí, en algún rincón de la red oscura, esperando su próxima víctima. Empecé a investigar en foros clandestinos, buscando respuestas. Descubrí que no era el único. Otros hablaban de El Observador, una entidad de la Deep Web que seleccionaba víctimas a través de videollamadas. Nadie sabía su origen ni su propósito, solo que, una vez que te fijabas en sus ojos, ya no había vuelta atrás. Una noche, mientras navegaba en busca de más información, mi computadora se apagó repentinamente. La pantalla se quedó negra y, en letras blancas parpadeantes, apareció un mensaje: «No puedes escapar, Jack». Apagué todo y me refugié en un hotel, pero la persecución continuó. Cada habitación, cada lugar al que iba, estaba impregnado de ese maldito perfume. Y cada vez que miraba por la ventana o revisaba la cámara de seguridad de mi celular, siempre había una figura en la distancia, observando. Así que, si estás leyendo esto, te lo advierto. No entres a la Deep Web por curiosidad. No es un juego, no es una broma, porque si miras demasiado tiempo la pantalla, alguien podría estar mirándote de vuelta, y una vez que te elige, nunca vuelve a soltarte. Nunca me consideré un tipo supersticioso, ni un fanático de las leyendas urbanas. Desde pequeño, siempre he sido el que busca respuestas. Lo que otros temen, yo lo enfrento. Eso, por supuesto, me llevó a los rincones más oscuros de la red. Al principio, todo parecía inofensivo. Chats oscuros, foros privados, el tipo de cosas que uno encuentra en la Deep Web si sabe dónde buscar. Pero lo que descubrí aquella noche fue algo más allá de mi comprensión. Algo que no debería haber visto. Algo que no podía borrar. Soy un tipo curioso, un hacker de bajo perfil que hace su vida en la superficie. Pero esa noche cambió todo.
Y no sé si quiero saber la verdad, pero ahora estoy atrapado en ella. La historia comenzó como una típica incursión en la Deep Web. Me sentía seguro, sabía lo que hacía, usaba una VPN, estaba todo en orden, o eso pensaba, hasta que me encontré con un video que prometía algo más que un simple shock value o un morbo barato. Había escuchado de One Boy, Two Kittens. Claro, era uno de esos rumores de terror que circulan. Un video que supuestamente muestra algo indescriptible, algo que puede romper tu mente. En el foro, nadie se atrevía a compartirlo abiertamente, pero las descripciones eran suficientes para que el solo hecho de mencionarlo me hiciera sentir una mezcla de asco y fascinación. La verdad, no pensé que existiera realmente. Lo primero que vi fue una imagen, un rostro borroso, distorsionado por sombras. No parecía ser una imagen especial, pero algo en mi estómago me dijo que estaba mirando algo que no debería ver. Lo cerré un par de veces, pero como un imán, me volví a encontrar frente a la pantalla. Y entonces decidí hacer clic. La carga fue lenta, como si el sitio mismo dudara de mostrarme lo que estaba a punto de ver. Luego, el video comenzó. Un hombre, atado, desnudo, y una figura al lado suyo. No entendí bien al principio, pero conforme el video avanzaba, la horrible realidad se fue haciendo cada vez más clara. El hombre en la cama era Hao-Ming, y el agresor era él, Marco Valenti. La imagen era tan vívida, tan cruda, que me paralizó. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. La violencia no tenía sentido, pero lo que me heló la sangre fue el control, la calma con la que Marco ejecutaba cada paso, cada acción. No me pude mover. El video continuó. Una cámara en primer plano del sufrimiento, el destornillador, la cuchilla, la piel desgarrada, la carne desgarrada. Luego, el perro. Y lo que más me aterró fue la forma en que Marco parecía disfrutar del sufrimiento ajeno. Todo estaba en sus ojos, esa mirada vacía, esa ausencia de humanidad que resonaba en cada fotograma. Lo que no sabía en ese momento era que estaba viendo el primer video de una serie macabra. Marco, en su afán por llamar la atención, había creado una red oculta de contenido y propaganda personal que él mismo alimentaba. Todo esto tenía un propósito: ser reconocido. No por lo que hacía en su pasado como bailarín exótico, ni en sus esfuerzos fallidos por ganar fama en programas de televisión. No, Marco quería ser famoso por la crueldad pura, por la desesperación ajena. Y yo, sin saberlo, estaba en el centro de su juego. Unas horas después de ver el video, recibí un correo. Al principio pensé que era basura, publicidad o alguna de esas cadenas sin sentido, pero la línea del asunto me dejó inquieto. Urgente, video número 2. Sabía que no debía abrirlo, pero la curiosidad, como siempre, pudo más. Cuando lo abrí, una imagen estática apareció. Un pie humano, con manchas oscuras de sangre. El contenido era inquietante, pero algo en mi interior me dijo que esto solo era el principio. El video comenzó. Esta vez no había apenas violencia explícita en las primeras imágenes, solo un hombre con un rostro familiar. Marco Valenti, esta vez, mostraba una especie de orgullo en su rostro. Se veía casi como si estuviera narrando una especie de discurso mientras mostraba partes del cuerpo de Hao-Ming. Me sentí enfermo, pero algo me mantenía en la pantalla. Un impulso. Tal vez estaba buscando respuestas. Quizás quería entender el porqué de todo eso. Las imágenes pasaron lentamente, pero mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Marco estaba hablando sobre control, sobre poder, sobre cómo las personas comunes, aquellos a los que nadie les presta atención, son los más peligrosos. Hablaba sobre su deseo de notoriedad, sobre cómo lo había planeado todo, cómo cada video era un paso en su camino hacia lo que él consideraba su eternidad. Dijo que había disfrutado cada segundo, cada momento de tortura, y yo, en mi pantalla, no podía dejar de escuchar sus palabras. No podía apartarme, aunque algo me decía que debía. Fue entonces cuando supe que mi vida no volvería a ser la misma. Lo que no anticipé fue lo que ocurrió después. Mientras continuaba explorando más sobre Marco, algo más comenzó a tomar forma. La desaparición de Hao-Ming fue solo la punta del iceberg. Me adentré más en su pasado, sus interacciones en línea,
Y fue entonces cuando encontré algo que me aterrorizó más que los videos. Marco había dejado un rastro, pero no uno común. Se estaba comunicando con personas, no solo para buscar fama, sino para construir un ejército de seguidores, de cómplices, sin que ellos lo supieran. Él les decía lo que querían escuchar, les daba lo que querían ver. Belleza, sufrimiento, emoción cruda. Y yo estaba en medio de todo eso. Cuando llegó el momento de la desaparición de Hao Ming, la policía ya estaba investigando, pero Marco ya había dejado su huella, aunque nadie podía encontrarlo. Nadie sospechaba que el hombre que estaba tras esos videos, esa monstruosidad, estaba viviendo en Montreal, tan cerca de todo. Y yo estaba demasiado involucrado para salir. El siguiente correo que recibí fue el peor de todos. Ya no era solo un archivo o un mensaje inquietante, era un desafío. El sujeto se burló de mí, me retó, me dijo que él sabía que yo estaba buscando respuestas, que estaba observando cada uno de mis movimientos. Las autoridades nunca pudieron rastrear su IP, sus huellas estaban tan bien escondidas. Marco había previsto todo, y aunque la cacería comenzó con su captura en Europa, su sombra ya me perseguía. En cada esquina, en cada búsqueda, en cada lugar en que hacía clic, sabía que estaba siendo observado. Había despertado algo en él. Ahora, aquí estoy, atrapado en una red de horror, sabiendo que la fama que él tanto deseaba no la obtuvo por sus actos, sino por el morbo que generó en otros como yo. Y no puedo dejar de preguntarme, ¿cómo es que llegamos tan lejos? ¿Qué hay en la oscuridad de la Deep Web que nos atrae, que nos consume? Pero lo peor de todo es que, mientras más sé, más me doy cuenta de que Marco Valenti nunca se fue. Está ahí, en cada rincón, esperando a alguien más que se atreva a seguir su rastro. Y ahora sé que estoy marcado, como él estuvo marcado, como Hao Ming estuvo marcado. Y no importa cuánto quiera escapar, siempre volverá a mí. Porque en la Deep Web, lo que encuentras no siempre puede ser dejado atrás. La noche en la que mi vida cambió no comenzó de forma distinta a cualquier otra noche aburrida. Solo un tipo más buscando algo para matar el tiempo. Nunca imaginé que algo tan simple como un clic podría llevarme a lo más profundo del horror. Había leído sobre los rincones oscuros de la Deep Web, foros llenos de secretos que no deberían existir, enlaces a videos perturbadores, imágenes que desafiaban cualquier sentido común. Pero para mí, todo eso siempre había sido solo eso. Historias para asustar a la gente. Y aún así, esa noche, algo en mí no pudo resistir la curiosidad. Recibí un mensaje privado, como si me estuvieran esperando. El mensaje no era como los demás. No era un simple enlace o una invitación a un foro. Number, este mensaje parecía dirigido directamente a mí. ¿Quieres ver lo que está oculto? ¿Era una broma? ¿Un juego? Pensé en ignorarlo, pero una extraña sensación me invadió, como si algo me estuviera llamando desde el otro lado de la pantalla. ¡Hazlo, Jack! ¡Hazlo! No pude detenerme. Clic. El enlace me llevó a un sitio oscuro, con una interfaz anticuada y una tipografía que parecía sangrar sobre la pantalla. Un mensaje apareció en rojo. Bienvenido, Jack. Ya sabíamos que vendrías. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mi nombre. ¿Cómo sabían mi nombre? Lo ignoré. Lo peor que podía pasar era un virus, o eso creía. Pronto la pantalla se iluminó con una imagen estática. Una habitación vacía, con paredes de cemento, iluminada solo por una luz tenue en el fondo. Algo se movió en la cama. Lo vi por un parpadeo. No pude distinguir qué era, pero me sentí observado. Una presión en el aire, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Intenté cerrar el navegador, pero el ratón no respondía. Los colores de la pantalla comenzaron a distorsionarse. Los bordes se volvieron rojos, casi sangrientos. De repente, otra ventana emergente se abrió. ¿Quieres ver más? Una pregunta absurda, pero en ese momento me encontraba tan atrapado por la imagen y esa sensación de inquietud que no pude resistir. Le di clic nuevamente. La pantalla cambió. Ahora había un mapa de la ciudad.
Cada uno de los puntos rojos en él representaba un lugar que conocía. Mi apartamento, la universidad, el parque donde solía correr. Cada punto parecía observarme, como si alguien hubiera trazado un recorrido a través de mi vida. Algo dentro de mí, un instinto de supervivencia, me decía que debía apagar la computadora, irme de mi departamento y desaparecer. Pero era tarde. Algo me retenía allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba a punto de desconectar todo, cuando la pantalla parpadeó, mostrando algo mucho peor. Un video. Era yo, en mi propio apartamento, sentado frente a la computadora. Pero no estaba solo. En las sombras, casi imperceptible, una figura se movía. Era imposible distinguir qué o quién era, pero podía sentirlo. Algo estaba allí. Desperté al día siguiente con un sudor frío cubriendo mi frente. El sol brillaba con fuerza y traté de racionalizar lo sucedido. ¿Era solo una pesadilla? ¿Un error en mi mente? Decidí cerrar esa página y olvidarme del asunto. Pero la paranoia empezó a crecer. Cada vez que miraba a través de las ventanas, sentía que algo me observaba desde las sombras. Pero lo peor estaba por llegar. Recibí otro mensaje. Esta vez no era un enlace, solo un texto. Nos estás mirando, Jack, y nosotros también te estamos mirando a ti. Me quedé paralizado. ¿Cómo? ¿Por qué? Mi teléfono vibró. ¿Y cuándo? Miré la pantalla. Vi una foto de mi departamento, tomada desde el pasillo. Pero lo más aterrador era el mensaje debajo. Es curioso cómo el sol puede brillar tan fuerte, pero aún así puedes sentirte tan observado, ¿verdad? Esa noche, cuando cerré los ojos, el sonido comenzó. Al principio pensé que era el viento o una falla en el sistema eléctrico, pero al escuchar más atentamente, me di cuenta de que era algo más. Susurros, voces. No pude entender las palabras, pero sabía que no estaba solo. Algo estaba dentro de mi departamento, algo que me observaba. Aterrorizado me levanté y revisé cada rincón. El cuarto estaba vacío, pero la sensación de estar observado no desaparecía. La siguiente mañana, cuando revisé mi computadora, descubrí algo aún más perturbador. Una grabación. No era de mí, era de alguien más, alguien que me observaba y que, de alguna manera, sabía lo que estaba ocurriendo. La cámara mostraba mi rostro grabado mientras dormía. Pero no solo eso. Al fondo, en la sombra, un rostro estaba parcialmente visible. ¿Quién era? No podía distinguirlo. En ese momento, me di cuenta de que todo lo que había vivido hasta ese punto era solo una pequeña muestra de algo mucho más grande. Algo que me perseguiría, me acecharía y no me dejaría ir. Era como si estuviera atrapado en una red invisible. Pero lo peor no era lo que veía en la pantalla. Lo peor era lo que comenzaba a sentir. Cada vez que salía a la calle, sentía que alguien me seguía. Cada vez que miraba a un desconocido, sus ojos parecían estar observándome con una intensidad aterradora. El terror se apoderó de mi vida. En cada esquina, en cada sombra, algo me acechaba. No sabía si era una broma macabra de alguien con demasiado tiempo libre o si realmente había alguien detrás de todo esto. Todo se volvió confuso. Mis amigos comenzaron a notarlo. Mis conversaciones ya no tenían sentido. Ya no podía dormir, ya no podía comer. Fue cuando decidí hacer lo impensable. Fui a la policía, pero lo que me dijeron no hizo más que aumentar mi paranoia. Jack, nadie más ha reportado casos como el tuyo. No hay nada en la Deep Web que podamos rastrear. Estás siendo afectado por una especie de pánico colectivo. Te has obsesionado con esto. Pero yo sabía que no era solo mi mente. Sabía que algo me estaba siguiendo. Y esa sensación, esa angustia, no se desvaneció. Se intensificó. Un día, al salir de mi departamento, vi una figura en la acera. Al principio no me percaté de nada extraño. Pero luego, algo me hizo detenerme. El hombre me estaba mirando fijamente. Y no solo eso, parecía familiar, como si hubiera visto ese rostro en algún lado. Y al caminar un poco más, algo se encendió en mi mente. Su rostro era idéntico al de la figura en la sombra en el video. Era él. Era uno de ellos. Corrí sin mirar atrás. Cada vez que volví la vista, sentía esa misma sensación de estar siendo observado, como si alguien estuviera esperándome en cada callejón.
Y aunque ahora intento huir, sé que no puedo escapar de esto. La Deep Web no es solo un lugar de secretos. Es un lugar donde te encuentras atrapado, como si todo lo que haces estuviera siendo visto por alguien más. Y no importa cuán lejos corras, te encontrarán. Ahora estoy escribiendo esto en un intento de que alguien, cualquier persona, entienda lo que he vivido. Pero ya no tengo tiempo. Ya no tengo seguridad. Si lees esto, tal vez sea demasiado tarde para ti también. Porque una vez que entras en la red, ya no puedes salir. Si me hubieras preguntado hace unos meses, te habría dicho que nunca me dejaría arrastrar por la curiosidad de la Deep Web. Yo era como cualquier otro joven, navegando por la superficie de Internet, sin mucho interés por las sombras que se esconden debajo. Pero el destino, o quizás una simple chispa de curiosidad insaciable, me empujó a adentrarme en ese mundo. Nunca supe lo que me esperaba. La primera vez que escuché sobre la Deep Web fue en una conversación trivial con amigos. Algunos de ellos ya se habían aventurado en ese rincón oscuro de la red, y sus historias me parecieron más una leyenda urbana que una realidad. Me decían que, si tenías los enlaces correctos, podías acceder a todo tipo de cosas prohibidas: drogas, armas, incluso personas. Pero nunca me lo tomé en serio, hasta que un día, mientras navegaba sin rumbo, me encontré con un enlace en un foro. Era un enlace Onion, uno de esos que solo funcionan con el navegador Tor, y esa pequeña advertencia de enlace oculto hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Lo abrí. De alguna manera, el hecho de saber que estaba haciendo algo ilegal me excitó, pero también me puso en alerta. Al principio, el sitio parecía inofensivo. Foros de discusión, artículos sobre criptomonedas, algún que otro archivo técnico. Pero pronto descubrí que las apariencias podían ser engañosas. Los enlaces que aparecían en las páginas me llevaban a más y más rincones oscuros, como si alguien o algo estuviera tirando de mí, obligándome a seguir, a explorar más allá de los límites de lo que debería. Un enlace más, me decía. Solo un enlace más. Me detuve en un foro donde la gente compartía experiencias extrañas. Uno de los usuarios escribió: si buscas lo correcto, puedes encontrarlo todo aquí, pero no busques demasiado, o ellos comenzarán a buscarte a ti. Lo que había leído no tenía sentido, pero la advertencia me puso incómodo, y sin embargo, mi dedo ya estaba pulsando sobre el siguiente enlace. Eso fue lo que me llevó a un mercado negro, uno de esos lugares donde la moral y la legalidad no existen. Drogas, armas y cosas que nunca había imaginado que podían comprarse con un par de clics. Algo dentro de mí, esa voz lógica, me dijo que debía irme. Pero entonces apareció un banner, y ese maldito mensaje cambió todo. Gratis, solo para ti. En ese momento, algo dentro de mí se apagó. Mi mente me gritaba que no lo hiciera, pero la curiosidad era más fuerte. No era una oferta de gratis en un sentido común. Era una invitación, una promesa, un clic más, y todo se desmoronó. El enlace me llevó a una página en blanco. Solo había un archivo comprimido llamado fat.zip. La pantalla parpadeó, como si esperara que tomara una decisión. No tenía sentido, pero lo descargué. Lo escaneé con mi antivirus, aunque sabía que era una tontería. Ambos programas lo marcaron como seguro. Pensé que todo estaría bien. Cuando abrí el archivo, lo primero que vi fue una imagen. Un niño pequeño disfrazado de plátano. No había nada particularmente espeluznante en ella, pero la escena era inquietante. El niño estaba frente a la cámara, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Miré el reloj. Era tarde, las 2 de la mañana. La fatiga me nublaba el juicio, pero sentí que algo me arrastraba, así que continué abriendo los archivos. Había más imágenes. La mayoría parecían fotos de personas comunes. Una mujer limpiando una computadora, un hombre acomodando libros en una librería, una pareja caminando por la calle. Eran fotos reales, pero no parecían hechas para un álbum familiar. Eran capturas clandestinas, momentos robados, de la vida cotidiana, como si alguien estuviera observando, esperando el momento perfecto para tomar la foto. Entonces encontré un video titulado
Guna M4. Mostraba a dos niños pequeños cepillándose los dientes, sin ningún tipo de emoción en sus rostros. El video duraba casi 9 horas. Había algo raro en esa rutina, algo en el aire que no encajaba. Los niños dormían durante horas sin reaccionar a nada. Cada vez que uno de ellos movía su mano, sentía una incomodidad creciente. Me sentí como un intruso, un espectador no deseado. Cerré el archivo, pero algo me decía que tenía que seguir. El siguiente archivo me dejó paralizado. Matrix.mp4. Era un anciano caminando por la calle. Se detuvo y comenzó a hablar con una adolescente. Al principio, parecía una conversación inofensiva, pero algo en la actitud del hombre empezó a cambiar. La chica, primero sonriente, empezó a incomodarse, a mirar alrededor como buscando una salida. De repente, el hombre la empujó contra una pared y la golpeó con una fuerza brutal. La chica cayó al suelo, inmóvil. El video terminó abruptamente. Mi estómago se revolvió. Algo se encendió dentro de mí, un miedo visceral que me hizo cerrar todo de inmediato. Apagué mi computadora, pero la sensación de que alguien estaba observando no se fue. Pasaron días. Pensé que todo había sido una pesadilla, pero no lo fue. El jueves siguiente, mientras estaba en la escuela, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. El texto decía: intenté llamarte, pero no pude. Tal vez es un problema de red. Pensé que era una broma o un error, pero algo en el aire me decía que no lo era. Respondí con indiferencia, pidiendo que no me contactaran nuevamente. Pero esa misma tarde, un nuevo mensaje apareció. Esta vez, era una foto mía, tomada en mi clase, donde yo estaba claramente aterrorizado. ¿Cómo podían saberlo? Busqué desesperadamente el enlace donde había descargado el archivo y lo encontré. Volví al sitio y al descargar el archivo de nuevo, descubrí algo mucho peor. Pesaba 9 gigabytes. Dentro de la carpeta había una foto etiquetada Sam Hoppe. Era la misma foto que me habían enviado, pero esta vez la imagen estaba tomada desde un ángulo imposible. Alguien me había estado observando, y no era una simple coincidencia. Mi cabeza estaba a punto de estallar. Cada archivo que abría parecía ser una invitación más a un juego del que no podía escapar. Al principio, pensé que podría tratarse de una broma, tal vez un hacker o algún tipo de broma pesada, pero al ver más fotos y videos en el archivo, la realidad comenzó a hundirse en mí. Algunos de los videos mostraban a personas que, al igual que yo, parecían ser capturadas en su vida diaria, sin saber que estaban siendo observadas. Mi amigo, al que le conté lo sucedido, me miró con ojos aterrados. Tal vez estos videos son transmitidos en vivo. Quizás hay alguien, en algún lugar, esperando que cometas un error, vendiendo lo que vemos, vendiendo lo que puede sucederte. Eso fue lo que más me aterrorizó. La idea de que podía estar siendo observado en tiempo real, que era el siguiente objetivo en una red invisible, me dejó en shock. No podía confiar en nadie. No sabía si alguien me estaba mirando ahora, si algo había comenzado a seguirme, o si había caído en un juego mucho más grande que yo. Ahora, a cada paso que doy, siento que alguien me sigue. Y la presencia en la red, esa presencia que parecía inofensiva al principio, se ha convertido en una amenaza palpable. La Deep Web no solo guarda secretos oscuros, a veces también te encuentra. Y yo ya no puedo escapar. Recuerdo perfectamente el primer momento en que escuché hablar de la Dark Web. Estaba en una conversación casual con John, un amigo mío que siempre tenía una fascinación por lo desconocido. Él tenía una forma extraña de hablar de cosas que me resultaban inquietantes, como si estuviera describiendo una historia de terror, pero con una sonrisa en los labios. Esa noche, mientras compartíamos una cerveza en su casa, mencionó la Dark Web. No era un término que hubiera oído mucho, pero en cuanto lo dijo, sentí una chispa de curiosidad. En la Dark Web puedes encontrar casi todo lo que te imagines, Jack, me dijo con un tono grave y misterioso. Desde hackers que pueden robarte la vida en segundos, hasta personas dispuestas a hacer cosas irreparables a cambio de dinero. Mi cerebro comenzó a correr.
No le di mucha importancia en ese momento, pero lo que John dijo quedó grabado en mi mente. Lo peor de todo era que, con cada palabra, me sentía más atraído por ese lugar oscuro, siniestro, que casi parecía ser una leyenda urbana de Internet. John incluso me contó que, entre los horrores que se vendían, había videos de personas siendo torturadas, asesinadas en tiempo real, sufrimiento a la carta para quienes pagaran lo suficiente. Por alguna razón, algo dentro de mí me dijo que necesitaba verlo por mí mismo. No con la intención de involucrarme en esas actividades. No. Solo quería saber qué tan real era todo eso. Quería sentir esa adrenalina de descubrir un rincón prohibido de la red. Una noche, estando solo en mi apartamento, no pude resistir más. Había estado investigando sobre cómo acceder a la dark web durante varios días, viendo tutoriales y adentrándome en foros oscuros donde personas de todo el mundo compartían sus experiencias. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que no se podía borrar, pero el deseo de ver lo prohibido, de explorar lo inexplorado, me empujaba hacia el abismo. Seguí los pasos al pie de la letra. Utilicé el navegador Tor, sabiendo que me estaba adentrando en una red anónima, pero también en algo mucho más peligroso. Las primeras páginas que cargaron eran simples, sin nada que me causara alarma. Parecían ser sitios de venta de software, libros electrónicos, hasta tutoriales sobre privacidad en línea. Mi curiosidad creció, pero aún no había nada realmente perturbador. Fue cuando encontré un mercado clandestino donde todo cambió. No estaba buscando nada específico, pero algo en ese sitio me hizo sentir incómodo. Las páginas estaban llenas de mercancías que no había imaginado que pudieran existir. Armas de todo tipo, desde cuchillos y pistolas hasta lanzacohetes, y una gran variedad de drogas ilegales. Todo a cambio de bitcoins, esa moneda virtual que prometía anonimato total. Mis ojos recorrían las descripciones de los productos, mientras mi mente intentaba procesar lo que veía. En ese momento, pensé que tal vez estaba exagerando, que todo eso era simplemente parte de la atmósfera de la dark web, como si fuera un teatro en el que las personas interpretaban un papel. Pero mientras exploraba más, algo ocurrió. Mi computadora se congeló de repente, como si algo hubiera tocado un interruptor invisible. No entré en pánico. Pensé que era solo un error o algún tipo de virus común en Internet. Pero cuando reinicié la máquina, el malestar creció. Algo no estaba bien. Regresé al mismo sitio y, al cabo de unos segundos, una ventana emergente apareció. Me sorprendió ver que no era un anuncio ni una simple advertencia, sino un mensaje claro y directo. Debes salir de esta página. No eres bienvenido aquí. No era un mensaje genérico. Parecía estar dirigido específicamente a mí. Al principio lo ignoré. Pensé que era un simple software de publicidad o alguna especie de código malicioso. Pero, justo cuando creí que todo estaba bajo control, algo mucho más extraño ocurrió. El mensaje cambió. Ya no era una advertencia vaga. Esta vez me enviaron un mensaje personal. Mi dirección exacta, mi ubicación, apareció en la pantalla. No sabemos tu dirección. Es mejor que te vayas ahora. La sangre me heló en las venas. No pude moverme. En ese instante, un escalofrío recorrió mi espalda y por un momento sentí como si alguien estuviera observando desde el otro lado de la pantalla. ¿Cómo podía saber esto? ¿Quiénes eran? Mi respiración se aceleró y sin pensarlo, apagué la computadora de inmediato, con una sensación de que había cruzado una línea peligrosa de la que no podría regresar. Respiré hondo, tratando de calmarme. Solo es un virus, me dije a mí mismo. Solo una coincidencia. Pero algo en mi interior me decía que estaba equivocado. Sentí como si algo oscuro se hubiera desatado, algo que no podía controlar. No quise volver a la dark web, no quería ni pensar en eso. Pero como ocurre con muchas pesadillas, a veces el horror no termina cuando apagas la luz. La siguiente semana, el miedo se volvió más tangible. Fue algo que nunca olvidaré. Una semana después, la sensación de incomodidad no me dejó. Pensaba que tal vez todo lo que había vivido había sido producto de mi imaginación, el estrés acumulado de entrar a un lugar tan peligroso. Pero algo en mi interior me decía que estaba equivocado, que lo que había experimentado no era solo un mal sueño.
Sabía que no podía seguir ignorando lo que había ocurrido. Era una mañana común cuando decidí salir a revisar el correo. Estaba buscando distracción, tratando de normalizar mi vida nuevamente. Pero al acercarme al buzón, algo me llamó la atención. Había alguien a lo lejos, en la esquina de la calle, observándome. Al principio, pensé que era una simple coincidencia, tal vez un vecino o alguien paseando por el vecindario. Sin embargo, algo no encajaba. La manera en que me miraba, con esa expresión en el rostro que no pude descifrar, me hizo sentir incómodo. Era como si me estuviera observando con demasiada intensidad, como si me conociera demasiado bien. La sensación de ser observado no me abandonó cuando volví a mi casa. Decidí saludar al hombre con una sonrisa forzada, tratando de aparentar normalidad, pero algo dentro de mí gritaba que debía ser cauteloso. Entré en mi casa, cerré la puerta con firmeza y me asomé a la ventana. El hombre ya no estaba en la esquina, pero lo vi al final del camino de entrada. Estaba quieto, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Levantó la mano en un gesto de saludo y luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse caminando lentamente. Mis piernas se sintieron pesadas, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Decidí que, tal vez, solo me había alterado por todo lo que había pasado con la dark web. Pero al entrar, mi mente comenzó a recordar las fotos que había visto en la computadora. Al abrir el correo esa tarde, lo que encontré me hizo sentir como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Entre las cartas había un sobre sin remite, sin dirección visible. Lo abrí y dentro encontré docenas de fotos mías. La mayoría eran cotidianas, de mi día a día, cocinando, sentado viendo televisión, incluso una de mí en la tienda de comestibles. Pero lo espeluznante no era la cantidad de fotos, sino los detalles. Algunas de ellas mostraban momentos privados, cosas que solo una persona que me hubiera observado muy de cerca podría saber. Había fotos de mí dentro de mi baño, tomadas desde una ventana cercana, de noche, mostrando partes de mi cuerpo que no deberían haber sido captadas. De repente, el miedo me envolvió. No estaba solo en esta pesadilla. Había alguien fuera, alguien que me vigilaba, que conocía mi rutina, cada paso que daba. Todo lo que había experimentado con la dark web de alguna manera cobraba vida en esos momentos. El sitio había sabido mi dirección, y ahora, estas fotos. ¿Qué más sabían sobre mí? Aterrorizado, llamé a varios amigos, buscando apoyo. La mayoría insistió en que debía ir a la policía, pero me sentía tan inseguro, tan vulnerable, que no sabía si podría hacer algo al respecto. ¿Cómo iba a explicar que había estado navegando en la dark web? ¿Cómo podría comprobar que era más que paranoia? Las dudas me envolvían. Al final, llamé a Matthew, un amigo cercano. Decidí que tener compañía en casa, al menos por unos días, me ayudaría a sentirme menos vulnerable. Él no podía creer lo que le estaba contando. Estaba tan en shock como yo, pero su presencia me dio algo de tranquilidad. Quizá creía que estaba exagerando, que el miedo estaba nublando mi juicio. Pero cuando vio las fotos, sus ojos se abrieron en horror. Instalamos cámaras de vigilancia alrededor de la casa esa misma noche, creyendo que de alguna forma podríamos capturar cualquier movimiento extraño. La idea de estar vigilados de alguna forma me dio una falsa sensación de seguridad. La noche pasó lentamente, llena de ruido y paranoia. Mientras Matthew dormía en la sala, yo intentaba conciliar el sueño en el sillón, pero a medida que la oscuridad se espesaba, un ruido estruendoso me despertó. El sonido de cristal rompiéndose llegó de repente. Al principio, pensé que era el viento o algún animal que había golpeado la ventana, pero la sensación de algo siniestro en el aire era demasiado fuerte. Corrí hacia la sala y Matthew se despertó sobresaltado. Ambos corrimos hacia la ventana destrozada, pero al mirar afuera, no vimos nada. No había señales de intrusión. Nadie. El silencio de la noche parecía estar burlándose de nosotros. El temor en mis entrañas aumentó, porque sabía que lo que estaba ocurriendo no era una coincidencia. Llamamos a la policía, pero su intervención no nos dio respuestas. No había huellas ni evidencia de que alguien hubiera estado allí. El hombre que había visto días antes, el que me había observado desde la distancia,
Parecía haber desaparecido sin dejar rastro. La policía nos dijo que, a menos que lo atrapáramos en el acto, no podían hacer mucho. Esa misma noche, después de que se fueron, la sensación de estar siendo observado no me dejó. La paranoia se apoderó de mí de manera absoluta. Decidí que debía mudarme. No podía vivir en ese lugar sabiendo que algo oscuro se había infiltrado en mi vida. La sensación de que el peligro acechaba cada rincón, cada sombra de la casa, me estaba destruyendo por dentro. Y así fue como terminé mudándome a un apartamento más pequeño. Pensé que al menos podría empezar de nuevo. Pero el miedo no se fue con las cajas. Cada crujido, cada ruido proveniente de la calle me hacía sentir que algo me seguía. La sombra de la dark web me había marcado y la paranoia nunca me abandonó. A pesar de las nuevas cerraduras, el sistema de seguridad y las luces de la calle que iluminaban mi ventana, el miedo seguía allí, acechando en el rincón más oscuro de mi mente. Una noche, mientras intentaba dormir, algo me despertó. No era el sonido de un ladrón ni una alarma. Fue algo mucho más inquietante, el vibrar de un teléfono. Pensé que era el mío, pero estaba apagado. Cuando me levanté, el sonido venía de fuera, cerca de mi ventana, como si alguien hubiera dejado un dispositivo cerca. No era un sueño. Estaba tan alerta que sentí como si el tiempo se detuviera. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién seguía mis pasos? Al día siguiente, llamé a la administración del edificio para revisar las cámaras de seguridad, pero no encontraron nada. A pesar de eso, el miedo persistía. Sabía que estaba viviendo algo que no podía explicar. El fantasma de la dark web me había marcado, y ahora el miedo se había apoderado de mi vida. Nunca volví a entrar a la dark web, y cada vez que oigo historias sobre ella, siento un escalofrío recorriéndome. Porque ahora sé que la curiosidad no solo lleva a un lugar oscuro, sino que una vez que cruzas esa línea, puede que no haya vuelta atrás. La curiosidad puede abrir puertas que jamás deberías haber tocado. Y a veces, lo que encuentras al otro lado no se queda allí. Te sigue, te acecha, siempre. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.